Salmo 62, el versículo 11. La palabra del Señor dice allí: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Esta es la palabra en esta mañana para la iglesia. Iglesia, de Dios es el poder. A veces la iglesia se envuelve de no sé qué capas y olvida un poco quién realmente es Dios. Se le tiene allí como alguien a quien clamar de vez en cuando para que Él cubra nuestras necesidades, nos ayude, nos dé fuerza y tal, y está bien. Eso es lo que nos manda y eso es correcto, pero se pierde un poco de vista quién realmente es Dios. Y debido a eso tenemos el concepto de que la iglesia es algo pequeño, insignificante, en un mundo que realmente es el que tiene el poder y lo manifiesta con fuerza. Todo esto es falso. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sabes de quién es España? De Jehová. Venezuela, Colombia, Honduras. ¿De quién es Ucrania? ¿De quién es Rusia? ¿De quién es los Estados Unidos de América? ¿De quién es Europa? Se levantan mortales del polvo con un ímpetu, un dominio, una apariencia. Hermano mío, que la iglesia como iglesia no pierda nunca de vista que de Dios es el poder. Él dice en el libro de Daniel que Él cambia los tiempos y las edades. Las cosas no acontecen en el mundo de una forma que le es ajena a Dios. Dios mira allí y dice, mira lo que está ocurriendo ahora en tal sitio. Anda, mira el problema que es. No. Ni un cabello de nuestra cabeza cae al suelo sin su permiso. Él tiene un control absoluto de todo. Él es omnisciente, lo conoce todo, absolutamente todo. Y la Biblia dice que Él cambia los tiempos y las edades. ¿Quién lo cambia? Él. Él. El hombre está embrutecido y está ensoberbecido y piensa que Él es el dueño de... No es el dueño de nada. De nada. Pueden acostarse hoy y no volver a levantarse nunca jamás. Aunque hay repuesto, otro necio vendrá a ocupar su lugar. Pero en realidad, ¿qué es el hombre? De Dios es el poder. De Dios es el poder. La iglesia tiene que volver a tomar claridad en cuanto a esta realidad de que de Dios es el poder. Me decía no sé si llamarlo amigo, un conocido, que estamos los domingos por la mañana aquí vendiendo humo. Nosotros estamos aquí, aleluya, tal. Esto para ellos es vender humo. O sea, nada. Pienso que él tendrá el concepto de que lo que realmente es importante es lo que se hace ahí fuera, que no va a ninguna parte. Pero la iglesia tiene que tomar claridad en cuanto a esto. Iglesia, de Dios es el poder. A veces la iglesia también toma esto en sus manos y desvaría un poco hasta el punto de querer ordenarle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y esto no siempre es correcto. Dios es Dios. Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, por aquí, Señor, por allá. Pero el poder y la autoridad es suyo. El profeta dice, atalayaré, tú sabes lo que es atalayar, subirte a una muralla, a una torre alta y desde allí mirar a lo lejos. Y el profeta dice, atalayaré para ver qué es lo que Él dice en mí, dentro de mí, para que yo pueda hablar conforme a lo que Jehová ha puesto dentro de mí. No según mis gustos o según lo que yo quiera,
sino según lo que Él dice dentro de mí, porque Él es Dios y de Él es el poder. A veces tendemos a contar la gente. ¿Has contado alguna vez la gente? Yo he contado muchas veces la gente. Mi mujer me dice, eso no está bien. Y tiene razón, eso no está bien. Hoy estoy contento, está la iglesia llena, mucha gente hoy en la iglesia. Además yo me puedo lucir con mi sermoncito aquí delante de la iglesia, qué bien. Pero hay veces que por circunstancias estamos muy diezmados, estamos mucho menos. Y yo me voy a casa y le digo a mi mujer, ¿qué le habrá pasado a la hermana tal? ¿Qué le habrá pasado a la hermana tal? ¿Por qué no habrá venido tal? Y ella me dice, eso no está bien. Y tiene razón, eso no está bien. Nos gusta vernos y reunirnos y hacer iglesia, todo esto es correcto. Pero hay iglesias que tienen 6.000 miembros, 10.000 miembros, 40.000 miembros. A ver, no es una crítica porque los que tenemos poca gente tendemos a criticar a los que tienen mucha, para así un poco justificarnos nosotros. Son muchos pero son malos. Nosotros somos menos pero somos buenos. Bueno, no se trata de esto tampoco. Pero tampoco hasta ir al extremo de apoyarnos en el número de personas. No es bueno apoyarnos en el número de personas para nada. Para nada. Si tú tienes algo te confronta en tu vida, tienes un problema por delante, no cuentes con muchas personas. Ve directamente a Dios, porque de Dios es el poder. Si tú estás haciendo la obra de Dios, no cuentes con muchas personas, porque no se trata de eso, porque de Dios es el poder. Hace poco nos predicaba Dani acerca de Gedeón. Gedeón ganó en poder cuando perdió en número. Esto es una lección poderosísima. Ganó en poder cuando perdió en número. No está bien contar siempre tanto con la gente. Primera de Crónicas, vamos a mover un poco la Biblia y vamos al primer libro de Crónicas, atrás, al capítulo 21. Primera de Crónicas 21. Leemos 8 versículos allí, del 1 al 8. Dice allí, fíjate cómo empieza este capítulo 21. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Cómo se levantó? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hizo? Pues mira, hizo lo siguiente. Incitó a David a que hiciese censo del pueblo. ¿Sabes lo que es hacer censo del pueblo? Es contar al pueblo, contar a la gente. Decir, voy a contarlos para ver cuál o cuánta es la fuerza que yo tengo. ¿Y quién dice que le movió a hacer esto? ¿Dios? No. Dice la Biblia que fue Satanás el que le tentó y le movió a hacer un censo del pueblo. Y dijo, versículo 2, David a Joab y a los principales del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mira, este Joab, este general, tenía discernimiento espiritual. Esto es un pecado contra el Señor, oh rey. Versículo 4, más la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000. Esto es una iglesia, que sacaban espada, o sea, que peleaban. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, eso está bien. Los levitas deben tener otra fuerza. Ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Mira,
No quiso contar a los levitas. Dice, por lo menos esto lo voy a reservar. Versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. El hecho de que el rey David quisiese medir sus fuerzas naturales para ver hasta dónde podía llegar con su fuerza natural, esto es algo de Satanás y desagradó a Dios. Iglesia, oído. Versículo 8, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Hasta ahí. Ahora mira, somos creyentes, somos cristianos que nos hemos involucrado en la obra del Señor, en llevar adelante la obra del Señor. Y esto es una lección importante para nosotros como iglesia. Es algo de Satanás y es algo abominable al Señor apoyarse en el brazo de carne. Contar por éxito el número. Puede ser perfectamente. Tú puedes tener 100 y ser todos buenos y agradables al Señor, pero no necesariamente, como luego vamos a ver más adelante. No es buena cosa apoyarse en el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Mira, viniendo a la iglesia una mañana me encuentro una persona que conocía de la otra iglesia hace muchos años. Ah, hola, tal, ¿dónde vas? ¿Cuántos sois? ¿Conoces esa pregunta? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Decía Dani antes, un hombre con Dios es mayoría. Esto no es una frase bien hecha, no es algo para que quede bonito. Esto es una realidad, porque de Jehová y de nadie más es el poder. Y si esto es así, un hombre, un solo hombre con Dios es mayoría, aunque tenga miles enfrente. Hermano mío, aunque tenga miles enfrente, un solo hombre con Dios es mayoría. Iglesia, que tu corazón asimile esta verdad y puedas vivir todos los días de tu vida conforme a ella. Tú, con Dios, eres mayoría. No te amedrentes delante de ellos, nunca. Aunque la apariencia sea, ya sabes, que parece que te va a comer el león. Tú con Dios eres mayoría. Y te voy a decir más. Tú no tienes que tener miedo de ellos, de sus amenazas, de las puertas que puedan cerrarte delante de las narices, lo cual puede suponerte problemas serios en tu casa. No tienes que tener miedo, porque como decía un evangelista, el miedo es una falta de respeto a Dios. Ellos tienen miedo. Nosotros debemos tener temor reverente del Señor, pero esto es otra cosa. Esto forma parte de la adoración a nuestro Dios, temor reverente. Pero ellos, quizá tú no lo captes así a simple vista, pero ellos tienen miedo. Miedo es otra cosa, ¿verdad? Que temor en este sentido. Cuando los dos espías fueron recogidos por Rahab en su casa, ella les dijo más o menos, ¿cómo habéis tardado tanto? Si aquí todo el pueblo hace ya mucho tiempo que les tiemblan las rodillas de miedo desde que oyeron lo que Jehová ha hecho por medio de vosotros. Miedo, ellos tienen miedo de ti. Una persona me dijo en cierta ocasión, muy palabrotera ella, pero me dijo, delante de vosotros me da mucha cosa soltar tacos, porque hay algo en vosotros que... ¿Entiendes? El otro día estuvo por aquí un hermano que me había visitado en la zapatería y yo no sabía que era creyente, esto vino rodado más tarde, pero hablando aquí el otro día en una reunión de oración, me dijo, el caso es que cuando yo entré allí y hablé contigo, yo me quedé pensando y dije, este hombre no sé qué hace aquí, este hombre no pega aquí, porque vi algo. ¿Crees que vio algo en mí? Nah.
La única que ha visto algo en mí ha sido mi esposa. Y ya ha sido mucho, ya me doy por contento. Nadie más puede ver nada en mí. Pero él notó algo del Señor allí. Y no le cuadraba aquello. Yo le dije, oye, soy zapatero. Me estoy ganando la vida de una forma normal y corriente como cualquier otro. Me dijo, no, sí, mi negocio tampoco no es muy chulo, que digamos, no sé a qué se dedicará el hombre. Pues así la cosa, ¿no? Ellos denotan que hay algo en ti. ¿Qué hay en ti? Si eres una persona fiel, si eres una persona como es debido, lo que hay en ti es el poder de Dios, porque de Dios es el poder. ¿Dónde vamos a ir nosotros, pobre iglesia, 4 de ellos que somos aquí? ¿Cómo que dónde vamos a ir nosotros? Un hombre con Dios es mayoría. Hay un ejemplo de esto en el primer libro de Samuel. Vamos a mirarlo un momento. Estamos en Crónicas y vamos un poco atrás al primero de Samuel, al capítulo 14. Primera de Samuel 14. Este es un ejemplo de que un solo hombre con Dios es mayoría. Y además, hermanos, ¿cuántas veces en la Escritura nos encontramos que Dios da la victoria con ejércitos de un solo hombre? Dios no necesita número. Un hombre, Dios necesita un hombre. Hay incluso predicadores, pastores que dicen, si tuviésemos más dinero para hacer la obra de Dios, si tuviésemos... ¿Cómo que dinero? ¿Cuándo Dios ha pedido dinero? Pero Dios pide un hombre. Si Dios tuviera un hombre, bendito sea el nombre del Señor, un hombre que de verdad confía en Él. Dinero ya provee el Señor todo lo que haga falta, pero a veces no lo provee porque no tiene un hombre. Y a veces el que provee el dinero no es precisamente el Señor. Por eso luego hay las cosas que hay. Mucho dinero, mucho número, mucha bulla. ¿Y el poder de Dios dónde está? No es con espada ni con ejército. Lo hemos oído en esta mañana. Sino con mi espíritu. Eso es una realidad eterna. Capítulo, hemos dicho, 14 de Primera de Samuel. El versículo 1 dice, aconteció un día que Jonatán, este es el hijo del rey Saúl, hijo de Saúl, está aquí escrito, dijo a su criado que le traía las armas, su paje, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era 600 hombres. Ahí estaba Saúl, que tenía 600 hombres. Pero Jonatán no consultó con su padre. Él cogió a su paje y dijo, vamos adelante. El versículo 6 dice, dijo pues Jonatán a su padre, a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Yo creo que él sabía perfectamente lo que Jehová iba a hacer por ellos. Está dicho esto con un poco de sorna, ¿no? De aquella manera, quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? A veces nosotros buscamos ayuda, número, gente, apoyo. Pero aquí la Biblia dice que para el Señor no es difícil salvar. Con muchos, también salva con muchos, según él tenga estipulado y quiera, o con pocos. Pero a él eso le da igual, porque de Dios es el poder. De Dios es el poder, bendito sea su nombre. De Dios es el poder. Te amenazan y te acuestas esa noche encogido de las amenazas. La Biblia dice que Dios hace que un hombre se acueste con una idea y se levante con otra. Porque el corazón del rey, incluso el corazón del rey, está en la mano del Señor. Y hacia donde Él quiere lo inclina. ¿Por qué? Porque de Dios es el poder. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. En el nombre del Señor, plántate, levántate. Bendito sea Dios. No somos
soberbios ni orgullosos, pero esto es lo que tenemos y lo que es nuestro. De Dios es el poder. Dice el versículo 7, y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues he aquí, estoy contigo a tu voluntad. Mira, un paje de armas entendido en su corazón. Le dijo: lo que esté en tu corazón, hazlo. Yo estoy aquí para estar contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entendió que este era un hombre de fe, este era un hombre de Dios. Entendió que Jonatán, su jefe, su señor, sabía que de Dios es el poder. Lo sabía. Y dijo: yo me pego a ti, yo voy contigo. Cualquier otro que no hubiese tenido bien claro este concepto diría: pero ¿dónde vamos nosotros dos solos? Dice al final, para terminar esta historia, del versículo 20, juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí la espada de cada uno vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Mira, estos entraron, Jonatán y su paje, y se formó allí tal confusión, podéis leer la historia luego en casa tranquilamente, que dice que se volvió la espada de cada uno contra su compañero. Se mataron ellos solos. Ellos solos, ellos solitos. No hizo falta los 600 hombres de Saúl ni muchos más. Estos dos, con fe en Dios, sabiendo que el poder es de Dios, entraron allí y provocaron allí algo. Se mataban entre ellos, hubo confusión. El Señor ha hecho huir a veces a ejércitos extranjeros, como dice su palabra, con avispas. A veces con un sencillo rumor, oyeron algo y se fueron. Y nosotros a veces, ¿cómo venceremos esto? ¿Cómo conseguiremos esto? ¿Cómo llegaremos? De Jehová es el poder, bendito sea su nombre. El poder es suyo, solo suyo y nada más que suyo. Hacen falta hombres y mujeres que consideren esto y que vivan conforme a esto. Jueces capítulo 6, ahí nos llevaba el otro día Daniel en su predicación. Josué, Jueces capítulo 6. Hay un ejemplo grande aquí de lo mismo que estamos comentando, que de Dios es el poder. Mira, aquí tenemos, esta historia es larga. Ya él nos comunicó parte el otro día, como los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y debido a esto la mano de Madián prevaleció contra Israel. Sucedía que cuando llegaba el momento de recoger la cosecha, subían los madianitas y amalecitas y destruían los frutos de la tierra, por toda la tierra hasta llegar a Gaza. Después de Gaza ya solo estaba el mar. Y no dejaban que comer en Israel. De este modo, dice el versículo 6, que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mira, a veces la situación tiene que llegar a ser muy extrema y muy dañina para que volvamos en sí y clamemos al que tenemos que clamar, a aquel que tiene el poder, a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta que les anunció que iba a venir un libertador. Ahora, este libertador es Gedeón, que ya de por sí su nombre significa eso también. A Gedeón lo levantó el Señor. Este es otro punto a considerar y a tener en cuenta. Gedeón no fue elegido por votación. ¿Entiendes esto? Hay pastores que los eligen en la iglesia por votación. A veces eso funciona porque tienen un discernimiento espiritual magnífico, pero a veces eso es un caos porque ven menos que topos. Dice que fueron a los árboles a elegir de entre ellos a uno por rey y eligieron por rey a la zarza. ¿Qué te parece? Todavía la zarza se ponía gallito y decía: bueno, pues si queréis que sea vuestro rey os tenéis que someter y obedecerme. El que tenga oídos para oír, que oiga. Aplica esto. Pero a los hombres de Dios
a las mujeres de Dios, tenemos que ser un poco inclusivos, un poquito por lo menos. No se eligen por votación, los elige el Señor. Gedeón no tenía nada especial. He visto a veces predicadores que tratan de explicar que Dios llamó a Gedeón porque había en Gedeón algo especial. No, Señor, no había nada especial. Nada, nada, absolutamente nada. Nada. Si acaso temor, pero un temor que tampoco no era mayor que los del resto, porque si esta gente viene y nos destruye lo poco que tenemos, pues en vez de sacudir el trigo en la era, que es donde se sacude, lo está sacudiendo en el lagar. Vaya sitio para sacudir el trigo, allí escondido. Con lo cual, si quieres, le podemos tachar de temeroso. Yo tampoco lo creo, pero desde luego que había algo en especial en él, como para votarle. Nada, pero Dios lo eligió. Él sabe. Las elecciones de Dios a veces son tan raras. Pablo dice que Dios escoge lo vil, lo menospreciado y lo que no es para avergonzar a lo que es. ¿Estamos? A veces vienen hombres con son tan grandes ellos, tienen tanta sabiduría, tanto estudio, tanta carrera. Mira, a David quisieron colocarle una armadura para que bajase a pelear contra Goliat. Una armadura pienso yo, de teología, una armadura de sabiduría humana, una armadura de estrategia militar, no sé. Pero él se quitó la armadura y dijo, quita esto de mí, que yo con esto no sé ni andar. Y bajó y venció a Goliat. ¿Con qué venció a Goliat? Como decía el del chiste. Venció a Goliat con una honda y una piedra. No le hizo falta más. Pero había uno con David, que fue el que lo eligió. ¿Ves? Y eso fue suficiente para que David venciese a Goliat, sin métodos militares ni historias de ningún tipo. Dice aquí, en este capítulo 6 de Jueces, que el ángel de Jehová, versículo 12, se apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. Jehová está contigo, ¿desde cuándo? Desde ahora mismo que yo he venido, soy el ángel del Señor y yo he venido a elegirte a ti porque esta es la voluntad del Señor. Y a partir de ahora mismo, Jehová está contigo. Antes no estaba, ni contigo ni con ninguno, porque lleváis 7 años que os están comiendo la merienda año tras año. Pero a partir de ahora, porque yo he venido a visitarte, te digo que Jehová está contigo. Claro, él se queja y dice, Jehová está conmigo, con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido todo esto? ¿Por qué ha pasado todo esto? El versículo 12 dice, versículo 14, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza, le dice el Señor. ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza había en Gedeón? ¿Qué fuerza? Ninguna, ni en él ni en nadie. Pero el Señor lo visita, el Señor dice, yo estoy contigo y ahora ve con esta tu fuerza. No te envío yo, no soy yo el que te doy la fuerza, no es mío el poder. Ve. Porque él estaba sacando mucho argumento al respecto, que si yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, que si no puedo. El versículo 16 dice, yo estaré contigo, ciertamente estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Mira, Gedeón tenía delante de sí un problema que era un problema del pueblo entero de Israel, que eran los madianitas. Pero esto es aplicable a cualquier problema en nuestra vida. ¿Qué problema tienes tú en tu vida? Todos confrontamos problemas en nuestra vida y algunos llevamos unos cuantos al mismo tiempo. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. Ve con esta tu fuerza, que es la mía,
Y tú vencerás ese problema que tienes. Y buscamos, mira, a veces nos acordamos de que tenemos por allí un cuñado que le va económicamente bastante bien y le llamamos por teléfono y le decimos, oye, ¿no podrías prestarme? Que yo ya si eso ya te lo devolveré cuando... O nos acordamos de que tenemos un amiguete o un familiar un poco lejano, que nunca nos acordamos de él, pero cuando hay aprietos, oye, pues este no era concejal en el ayuntamiento, este a lo mejor puede movernos los papeles. Y tantos apoyos que buscamos. Quizá el último recurso para nosotros es Dios cuando ya vemos que no hay solución por ninguna parte. Y vamos donde debíamos haber ido al principio, a Dios, porque de Dios es el poder. ¿Cómo puede una iglesia moverse sin tener en cuenta, sin considerar que de Dios es el poder? Cristo instituyó su iglesia con un motivo, para un propósito, para una obra. Si la iglesia no considera y tiene en cuenta que de Dios es el poder, ¿qué es esto? Es un juego. Como mis nietas se ponen a jugar, dice, yo soy la princesita, yo soy el rey, yo soy el pastor, tú el de la alabanza y este el diácono. No. ¿Y dónde está la realidad de que de Dios es el poder? Porque a la hora de la verdad se va a todas partes, menos a Dios. Dios dice, yo honraré a los que me honran. Y los que no me honran, dice, serán tenidos en poco. ¿De qué forma podemos honrar a Dios? Sino creyéndole y considerando y aceptando y viviendo esta realidad que de Dios es el poder. Cuando alguien te da con la ventanilla en las narices de tus papeles, no se van a solucionar. Nos entra allí un no sé qué sé yo. Esa palabra viene a ser mucho más poderosa y mucho más fuerte en nuestro corazón que la palabra de Dios que dice, mío es el poder. Yo quebrantaré puertas de hierro, yo romperé cerrojos de bronce y yo traeré las peticiones de tu corazón porque tú has desechado cualquier otro apoyo y tu corazón se está deleitando en mí. Que el Espíritu Santo tenga misericordia y ponga esto en nuestro corazón, porque no está tampoco de nosotros. Que esto sea una realidad en mi corazón, porque solo de Dios es el poder. Ahora, yo estaré contigo y tú derrotarás a los amalecitas. Mira, hay un punto aquí en el versículo 25, vamos saltando así algunos versículos. El versículo 25 dice, aconteció, la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba, mira, le da un mandato, le ha dicho yo voy a estar contigo, tú vas a vencer a los amalecitas, vas a liberar a Israel, va a volver la estabilidad, pero lo primero que vas a hacer es, derriba el altar de Baal que tu padre, fíjate, tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él, y edifica altar a Jehová. Es curioso esto, que le promete primero que le va a dar la victoria, porque yo soy Dios, mío es el poder, yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria, pero tú vas a hacer una cosa antes. Vas a derribar el altar de Baal. ¿Sabes que hay iglesias que tienen en el patio de atrás altares a Baal e imágenes de Asera? No están allí en el centro, están en el patio, pero están allí. ¿Tú sobreentiende? Tantas cosas, altares a los Baales, altares a otros señores, la imagen de Asera. ¿Ves en la India que la gente se muere de hambre y las vacas andan por la calle como señoras? ¿Qué es esto? Esto es un altar a Baal, esto es una imagen de Asera, esto es una superstición. Y el Señor dice, todo este tipo de cosas, mira, a veces si tú eres africano, o tú eres sudamericano, o tú eres español, aunque español,
ya es otra cuestión. Pero bueno, también para... Sois españoles, lo que queréis es escaparos. Venga, nos metemos también en el mismo saco. Tenemos costumbres. Tenemos, no sé cómo decirlo. Es como, por ejemplo, perdón. Sí, son cosas culturales que traemos. Y venimos al Evangelio y no soltamos las cosas culturales. Y a veces estás viendo algo en una persona y dices, ¿pero por qué hace esto? Y no, es que son costumbres de su país. Pero en el Evangelio ya no hay costumbres, ya no hay cultura. Ya es el Evangelio. Y hay que quemar toda imagen de Asera, hay que derribar todo altar a Baal y construir un altar a Jehová con claridad, sin mezclas, sin nada que dé lugar a decir, andan así, pero se guardan unas en la manga y andan ahí con... No, pero ¿cómo? ¿Por qué? Aquí en España tenemos el pueblo gitano, Dios los bendiga, están haciendo una labor grande en cuanto al Evangelio, pero ellos saben que tienen sus costumbres también, sus cosas. Oye, esto cuando tú entras a la iglesia, esto se acabó. No es que en mi tierra, en tu tierra, ¿qué? En Cristo no hay judío, ni griego, ni hay venezolano, ni hay español. En Cristo somos todos uno. Fíjate hasta qué punto que no hay ni varón ni mujer. Y fuera historia, mira. Hay una cosa aquí que me llamó muchísimo la atención. Es un rey de Israel, el rey Asa. Eso está en el capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Creo que es el capítulo 16. Bueno, es el capítulo 15, pero es al final. Capítulo 15 de Segunda de Crónicas, 15, versículo 16. Mira, Asa era un rey de Israel, no era cualquiera. Tenía poder, tenía autoridad. Y dice este versículo 16 que aún a Maaca, madre del rey, la madre del rey Asa se llamaba Maaca. Y dice que aún a ella, aún a Maaca, su madre, él mismo la depuso. ¿Ves eso? La depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Ves eso? Digo, yo soy el rey de Israel. Y esta es mi madre, que anda por ahí con extrañas cosas impresentables, idolatrías, historias. Pero, oye, es mi madre. Y yo soy el rey. Así que, bueno, yo lo siento, pero yo la voy a dejar aquí en su puesto, de la madre del rey, con su dignidad. Pero mira, Asa, al menos en ese tiempo, todavía era un hombre de Dios y con un corazón para Dios, y sabía cómo había que hacer las cosas. Y depuso a su madre. Hay pastores que tienen a sus niños predicando o cantando no sé qué solamente porque son el hijo del pastor. Y eso no es razón suficiente. Tienes que mirar la vida de ese muchacho. Y si este muchacho aún tiene dioses en su corazón, tienes que tener misericordia de él hasta que Dios lo trate, lo salve y luego puedes colocarlo. Y si no hay eso, puedes colocar en el lugar que haya que colocar a cualquier otro, aunque no sea tu hijo. No, es que yo soy el rey Asa y esta es mi madre. La Biblia da aquí un detalle muy curioso. La depuso. Todos tenemos padres y todos tenemos madres. Teníamos, yo ya no tengo. Pero yo tenía a mi padre y tenía a mi madre. Eran mis padres. Pero había cosas, con respecto a las cosas del Señor, lógicamente, que yo no las veía. Y me da igual si es mi madre. Yo le decía, mamá, no, esto no. Porque ella venía muy marcada por el catolicismo. Y se convirtió al Señor de todo su corazón, pero la costó. Tú no te puedes imaginar las veces que se echaba encima de la cama y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y no era capaz de arrancar la Virgen del Carmen de aquella pared, porque había sido la virgencita del alma de toda su vida.
Yo le podía haber dicho, mamá, que es mi mamá. Deja a la Virgen ahí, que no pasa nada. Quizá algunos de nuestros padres tengan una idea con respecto a las cosas del Señor, que a ti el Espíritu Santo te ha mostrado en tu corazón que eso es totalmente erróneo. Flaco favor le haces si le confirmas en su error. Asa la depuso. Fuera con los altares a Baal y edifica altar a Jehová. Y dice que una vez que hizo esto, que lo hizo y se buscó enemigos, lógicamente, dice el versículo 34, a ver que estábamos, he venido atrás y estábamos, no, adelante, estamos en Jueces 6. Estábamos en el capítulo 6 de los Jueces, 6:34, dice allí la palabra, que entonces, después de deponer a su madre, ya sé que esto no es de este pasaje, después de derribar el altar a Baal y la imagen de Asera, después de edificar altar a Jehová, dice el 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. Entonces, mira, nosotros cantamos, Espíritu Santo, ven sobre mí. Vale, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero el Espíritu Santo viene sobre ti. Y si tú no has quemado la imagen de Asera o el altar de Baal, Él te va a traer convicción, porque el Espíritu Santo no condena, pero convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te va a convencer. Quema esos altares, porque si no, Él no va a mantener ese bautismo y ese poder sobre ti, porque estará confirmando algo que es erróneo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quita eso de en medio. Quita esos altares. Oh, bueno, pero no importa porque el Señor nos quiere como somos. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y se le unieron los abierecitas, se reunieron con él. En realidad se le unió mucho pueblo. Se unió mucho pueblo con él. Vieron que había sido un hombre que había tenido el cuajo, el coraje de haber quemado esas imágenes. Y luego preguntaron, ¿quién ha hecho esto? El hijo de tal. No, fastidio, ha hecho esto. Pero hubo gente que dijo, mira, aquí uno con un par de narices, nos unimos a él. Y se unió a él mucha gente. Los abierecitas dice aquí, pero luego mucha más gente se unió a él. Y reunió un ejército de 32.000 personas para luchar contra los madianitas. Mira, un hombre que, como digo, no fue elegido a dedo ni fue votado, sino que lo llamó Jehová, que obedeció a Jehová quitando todas estas cosas, instaurando un altar a Jehová, que fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, claro, el pueblo esto lo ve y se unen a él, vienen todos y se unen a él. Y tú dices, ya está, magnífico, obra de Dios completa. Esto es de lo que se trata. Y ahora con 32.000 le vamos a dar leña a estos hasta acabar con ellos. Pero el Señor dice, un momento, tú llevas mucha gente ahí. Capítulo 7, versículo 4. Jehová dijo a Gedeón, es mucho pueblo. Versículo 2, perdón. 7:2, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano, en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es lógico, ¿no? Si tienes 32.000 hombres y consigues alguna victoria, pues oye, aunque luego con tu boquita de piñón que Dios te ha dado, tú dices, yo soy un servidor de Jehová humilde, pero allí dentro estás diciendo, vaya paliza que les he pegado yo con los míos. El Señor dijo, no, yo soy Dios y no compartiré mi gloria con nadie. Y si yo te doy una victoria a ti con estos 32.000, os vais a ensoberbecer y no vais a tener en cuenta que soy yo el que os doy la victoria, el que os redimo, y no vais a tener en cuenta que de Jehová es el poder. Vais a pensar que es vuestro. Dijo, quita gente. Quita gente. Y dice el versículo 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema, se estremezca, madrugue y devuélvase.
desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000. Había 32.000 y se marcharon a su casa 22.000. Y la pregunta que yo me hago es, ¿para qué vinisteis? ¿Para qué habéis venido? Ya sabíais a lo que veníais. Sabíais que era para hacer frente, hacer batalla a los de Madián, que nos están incordiando hace 7 años. Y es este tipo de gente que se apunta a todo. Pero luego a la hora de la verdad, cuando hay que hacerle frente a la dificultad, les empiezan a temblar las piernas y dicen, ¿pero cómo me he metido yo en esto? ¿Pero cómo habré venido yo aquí? Claro, si le abren una puertecita pequeña que sea, oye, el que tenga miedo que se vaya, ¡uf! 22.000 a su casa. Los hay así. Tú los ves y casi hasta te avergüenza. Están aquí para hacer la obra del Señor contigo, para ayudar, para conquistar España. Y hermano, estamos aquí para tal. Cuando pasan 2 meses y empiezan a sufrir el desgaste de lo que es predicar el Evangelio en España, empiezan a preguntarse, ¿pero yo para qué vine? ¿Pero para qué vine? Y si tú le haces el favor diciendo, oye, que no pasa nada, eres libre, puedes marcharte a tu casa, el domingo que viene ya no le ves. 22.000, pero quedaron 10.000. Y el versículo 7:4 dice que Jehová volvió a decirle a Gedeón, aún es mucho pueblo. Bueno, hay aquí una historia de llevarles a las aguas, yo los probaré. El Señor dice, aquel que se incline y beba con la mano, bien. Aquel que se tira allí de bruces a beber a morro en el arroyo. ¿Por qué? Porque muchas veces la actitud externa está hablando de lo que hay en el corazón. Y el Señor dio a entender con esto que estos que tienen esta actitud externa de ir ahí, que parece que están de excursión, estos no iban a servir. Entonces el Señor dice aquí a Gedeón algo importante. Al final del versículo 7:4, le dice, del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, él no irá contigo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Gedeón es el hombre de Dios. Lo llamó Dios. Lo aparejó Dios. Le dijo lo que tenía que hacer, lo hizo. Lo ungió con el Espíritu Santo. Luego es alguien que es de Dios. No entró de rondón. No saltó la valla. Es alguien a quien Dios eligió. Luego este es alguien al que hay que considerar. ¿Ves esto? Vino un pastor de las iglesias Elim de Gerona, tenían iglesia en Gerona, no sé ahora, y pasó por aquí por Burgos hace mucho tiempo, más de 20 años. Y recuerdo una palabra que dio que levantó ampollas, no le gustó mucho aquí a la gente en Burgos, pero aquí en Burgos había 2, 3, 4 iglesitas, entonces no había muchas, pero quizá 4 o 5, quizá. Nos reuníamos allí por las tardes en una reunión unida entre comillas. Y vino este hombre, lo invitaron a predicar y dijo, aquí en Burgos hay demasiado pastor para tan poco pueblo. Claro, que eran 4 o 5 iglesitas, cada iglesia tenía su pastor, su copastor, su diácono, su codiácono. Y este hombre que iba a cosa hecha, como se suele decir, dijo, aquí en Burgos hay muy poco pueblo para tanto pastor. O al revés, mucho pastor para tan poco pueblo. Y dijo, lo que el pueblo en Burgos o en cualquier otro lugar tiene que hacer es buscar al hombre de Dios y seguirle. Esto no le gustó a nadie. Nadie quería perder su puesto, nadie quería perder su iglesia, nadie quería, y se preguntarían también, ¿y dónde está ese hombre de Dios? Este es el hombre de Dios. Gedeón. No lo votaron, Dios lo llamó, Dios lo ungió con su Espíritu Santo, porque obedeció. Y ahora le dice, mira, yo te voy a dar la victoria sobre esta gente, pero yo te voy a decir una cosa, tú no vas a ir con quien tú quieras. 32.000 no valen, 22.000 tampoco, pero además te voy a decir algo, tú vas a llevar contigo al que yo te diga que lleves.
Y al que yo te diga que no lleves, no lo vas a llevar. ¿Qué te parece eso? Eso también levanta ampollas. ¿Qué te parece? La gente viene a la iglesia. Esta es una iglesia, como decía muy bien José, que bueno, nos faltaba un chino, creo, y un día apareció por ahí un chino. Dijimos, misión cumplida. De todas partes del mundo. Pero bueno, hay gente muy noble. En la iglesia hay gente muy noble. Sin ir más lejos, José y su familia, Carlos y su familia, Héctor. Tanta gente, en realidad os podría mencionar a todos. José, que le conozco hace poco tiempo, gente muy noble. Gente que viene, escucha el Evangelio y dice, sí, Señor, esto es el Evangelio. Yo me quedo aquí. Hay gente que se va, ¿eh? Ha habido mucha gente que se ha ido de aquí. ¿Por qué buscan otra cosa? Porque ellos quieren otra cosa. Y aquí no se le ha abierto lugar. Mira tú, qué mal, ¿eh? Qué gente más mala. Mi niño podía estar ahí tocando en la alabanza. Yo soy maestro. Se nos presentó una vez un hermano, Dios lo bendiga, Dios bendiga su corazón. El primer día que vino a la iglesia, era maestro. Pero claro, el Señor tiene su siervo, ungido por el Espíritu Santo, y le dice, estate al tanto, porque tú no vas a llevar contigo a los que tú quieras, vas a llevar contigo a los que yo te diga. Y Gedeón escucha al Señor. Y dice, tú no, ni tú, ni tú, ni tú. Y tú tienes que esperar tiempo. No digo que no definitivamente, pero tú te sientas ahí y esperas tiempo y te conocemos y te vemos. Porque esto se ve. Aquí todo el mundo quiere. Vino alguien de África que estaba con nosotros todavía, Chucks y este otro mucho. Y James fue el que le echó valor. Y venía él a la iglesia. Él era un evangelista en África y venía con un póster donde se veía la multitud y la cara suya, y en el póster era el gran evangelista no sé qué punto de África. Y James le dijo, siéntate allí en la sillita y estate quieto allí un poquito, hermoso, un tiempito allí. El Señor dice, tú te vas a llevar contigo para que yo te dé la victoria a los que yo te diga. Y al que yo te diga que no, aunque se te ponga en contra y te llame todo menos bonito, ese no va a ir contigo. Y hay que hacer esto también. Oye, perdóname, pero yo conozco gente que lo cogen todo. Cualquier día les va a entrar una infección y van a cascar todo, porque allí entra todo, allí entra todo. Lo conozco, hablo porque lo conozco. Llega uno de aquí, otro de allá, otro de más allá, allí lo recogen todo. Y no solamente eso, enseguida me lo colocan a predicar o me lo colocan a tal. Bueno, parece que lo que les falta en el sentido de la dirección lo tienen en velocidad. El Señor dice, esto no se hace así. No, no, Señor, esto no se hace así. Tú solamente te llevarás a los que yo te diga que te lleves. Dejó el Señor 300 hombres. ¿Qué te parece de 32.000 que el Señor te diga estos no, estos tampoco, ni este, ni este, ni este, y te deje con 300? Ahora el Señor le dijo, prepárate a perder hombres, pero prepárate para la victoria, porque con estos 300 te voy a dar yo la victoria. 300, son pocos para esa labor. Si el Señor está con nosotros, son más que suficientes. Si el Señor no está, ¿qué pasa si el Señor no está? Somos 10.000, como me preguntaron a mí, ¿cuántos sois? Yo le podía haber dicho, ni te imaginas, sin número. No podemos contarnos, porque somos 3 o 4 más el Señor. Quiere decirse que ya eso se desdobla de tal manera que, ¿cuántos sois? Prepárate a perder número, a perder fuerza natural, y prepárate a recoger la victoria que el Señor te da, porque el poder es del Señor. Y Gedeón aumentó sus fuerzas cuando redujo el número de hombres. Nada más. Hay unos versículos que no lo vamos a mirar ya hoy. Solamente decir que el Señor puede darle mucha ventaja al enemigo. No sé si esta mañana se hablaba de que, no sé a quién se lo oí,
que a veces la dificultad se instala, permanece, dura y parece que se resiste a marcharse. Es cierto que ocurre, pero esto de alguna forma suele traer más gloria al Señor. ¿O no? Cuanto mayor sea la dificultad, cuanto más grande se haya hecho el problema, cuanto más oscuro esté el asunto, más gloria recibe el Señor cuando... Y es verdad, fíjate en eso, que el Señor a veces suele dar mucha ventaja al enemigo. Y podríamos definirlo así, orar delante del Señor y decir, Señor, es que tú le estás dando mucha ventaja al enemigo. Pero aún así, el poder sigue siendo del Señor. Y el Señor lo derrotará. ¿Has oído? El hecho de que nos parezca en lo natural que nos han sacado tanta ventaja, no es motivo, como reconozco que a mí me ha ocurrido en ocasiones, para dudar y decir, Señor, es que nos llevan mucha ventaja. Es que se me quitan las ganas ya hasta de mantener la fe por este asunto, porque nos llevan mucha ventaja. El Señor a veces da ventaja al enemigo, pero lo vence, siempre lo vence, porque el poder es del Señor.